Todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva serie. Va a ser una serie de 10 capítulos más o menos donde os voy a enseñar todo lo necesario para empezar a entrenar, para empezar a comer bien y digamos resumir todo esto en el mundo fitness sin tener que perder tiempo, ¿vale? Así que bueno, hace un par de días puse por Instagram un sticker de preguntas donde bueno, me pusisteis vuestras dudas, he recogido bastantes. Y bueno, todas estas dudas voy a intentar solucionarlas en estos 10 primeros episodios, digamos, de esta serie para una base muy principiante. Por eso vais a ver que muchos términos no los acabo de explicar bien, porque realmente no son tan importantes a la hora de empezar. Y solamente me salto y voy a otros que yo creo que son más importantes cuando empiezas. Así que bueno, antes de nada, tampoco voy a enrollar más. Vamos directamente al grano. Tenemos que entender estos tres términos. Tenemos que entender qué es una definición, qué es un volumen y qué es una recomposición corporal. Lo más importante y lo que nos tenemos que centrar son en estos dos. ¿Qué es un volumen? ¿Qué es una definición? Vale, una definición es un proceso de pérdida de grasa, simplemente. ¿Cuándo vamos a necesitar una definición? Una definición la vamos a necesitar cuando estemos en un porcentaje graso muy alto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pondré por aquí alguna imagen comparativa de porcentajes grasos. No es 100% exacto, es un modelo, pero bueno, os puede servir. Aunque bueno, básicamente te miras en el espejo, te ves que tienes bastante grasa y vamos, necesitas una definición. ¿Cómo hacer una definición? Pues simplemente tenemos que hacer un déficit. Quien no sepa qué es un déficit es consumir menos calorías de las que gastas. En este caso tenemos un déficit de, yo diría, de 200 a 500 calorías por día, ¿vale? Es muy importante tener un déficit moderado, porque si es muy agresivo y lo mantenemos durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que perdamos rendimiento. Así que ese déficit estaría muy bien. Luego, por otra parte, tenemos un volumen, y un volumen es el proceso de crear masa muscular. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí necesitamos un déficit, aquí necesitamos un superávit. ¿Un superávit qué significa? Tener más calorías, o sea, consumir más calorías de las que gastamos en el día a día. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aquí podríamos decir entre unas 200 y 400, 500. 500 quizás es un poco excesivo, así que 400 para mí está muy bien. Y este es el proceso, y es donde nos tenemos que centrar, en el volumen. Crear masa muscular es muy complicado. En cambio, perder grasa, realmente en 1 o 2 meses definiendo podemos perder muchísima grasa. Volumen, ¿qué pasa? Volumen, tenemos que centrarnos. El proceso de crear masa muscular es muy complicado y tenemos que estar años, meses, años para poder sacar un buen resultado. Así que aquí es donde tenemos que centrarnos. Seguramente, si piensas que tienes que definir, pero tú te ves flaco, es porque el nombrado gordiflaco, bueno, en este caso lo que pasaría es que no tienes la suficiente masa muscular para que tu cuerpo siga definiendo. Entonces, lo más fácil o lo más conveniente en ese caso quizás es hacer un volumen muy controlado, de modo que queremos músculo y esa pequeña grasa se vaya viendo. Esto lo conocemos como recomposición corporal. La recomposición corporal es, digamos, la mezcla de estos dos, tanto un volumen como una definición. La recomposición corporal se da en casos muy extremos, puesto que no se puede definir y hacer un volumen al mismo tiempo en la mayoría de casos. Solo se pueden dar quizá en 2 casos más comunes, como puede ser una persona que no está entrenada, como es en este caso hacia todo lo que va dirigido este vídeo, o una persona que sea obesa y bueno, está empezando a entrenar o lleva un tiempo entrenando. En este caso se puede dar una recomposición corporal. Aquí simplemente tendríamos calorías de mantenimiento, es decir, ni aumentamos ni perdemos peso y entrenamos. Este sería un punto bastante bueno para empezar. Pero como digo, todos nuestros esfuerzos y todo nuestro objetivo tiene que estar aquí en el volumen, en crear masa muscular, porque es lo más complicado. Respecto al entrenamiento, tenemos esta pirámide y bueno, quiero darle la mención a Ángel Siderreal, que él adaptó de las pirámides del entrenamiento y la verdad que me gusta mucho y por eso la cojo. Así bueno, gracias Ángel. Empezamos por la técnica, la base fundamental de todo esto, y es que una buena técnica es 100% necesario yo creo que 2 hechos claros. Y por una parte, que si tenemos una buena técnica, el músculo va a recibir un buen estímulo y gracias a este estímulo el músculo va a poder crecer, va a poder hipertrofiar. ¿Qué pasa si tenemos una mala técnica? Al tener la mala técnica
pueden pasar dos cosas. Una, que el estímulo no sea el óptimo, el correcto para que el músculo crezca, y nos podemos lesionar. ¿Qué pasa si nos lesionamos? Una lesión no nos va a suponer más que perder el tiempo, estar con una molestia, un dolor y no progresar. Así que una técnica es fundamental para que el músculo reciba el estímulo correcto y no lesionarnos, y de esa forma no progresar y perder el tiempo. Así que pasamos a la siguiente, la adherencia. La adherencia la habréis escuchado muchísimas veces en Instagram o en vídeos de YouTube y quizás no sabéis qué es. La adherencia es simplemente la capacidad que tiene el ser humano de, digamos, seguir una rutina, de seguir el ir a entrenar, la capacidad de mantener un estilo de vida saludable durante mucho tiempo. Esto es la adherencia, la capacidad de seguir algo, ¿vale? Así que bueno, la adherencia es clave porque ir a entrenar un mes y dejar de ir realmente no nos va a servir para nada y no vamos a ver casi que ningún cambio. Así que la adherencia, estar año tras año tras año. Y ya no solo esto, sino que nos guste, que vayamos a entrenar y diga, me toca entrenar menos mal porque yo tengo un día de mierda y me apetece entrenar. Esto es la adherencia, el tener que seguir día a día. Luego pasamos a la intensidad y creo que está muy mal entendida en los gimnasios. Nadie sabe lo que es la intensidad como tal y creo que bueno, es de vital importancia entenderlo. La intensidad es quedarse cerca del fallo, ¿vale? El fallo es cuando estamos haciendo, por ejemplo, un curl de bíceps, ¿vale? El fallo es cuando estás subiendo, estás aquí y aquí no puedes más y dejas la barra caer o dejas la mancuerna caer. Eso es porque ya has llegado al fallo muscular, ¿vale? La cosa es quedarse cerca del fallo. ¿Cómo sabemos esto? Primero, con mucha experiencia y luego podemos verlo con la velocidad de movimiento. Es decir, nosotros estamos subiendo la barra y si la velocidad, por ejemplo, es esta, pero la podemos seguir subiendo, esto significa que seguramente estemos a una de fallar, ¿vale? Así que con la velocidad de movimiento, al principio la haréis rápido, luego la haréis un poco más lenta, más lenta, más lenta. Tenéis que ver que el movimiento de subida sea muy lento y que vosotros notéis que estáis cerca del fallo. Esto es lo importante. Y es el estímulo óptimo que necesita el músculo para crecer. Así que entiende muy bien esto. Luego tenemos el volumen de trabajo. El volumen de trabajo es las series que hacemos por sesión, las series que hacemos por semana, por grupo muscular, ¿vale? Os dejaré por aquí por pantalla alguna imagen haciendo un pequeño resumen de todo esto, porque al fin y al cabo aquí tampoco tenéis que controlar mucho, es una serie de parámetros según la ciencia y simplemente tenéis que seguirlos y no estaréis muy equivocados, así que no hay mucho problema. Luego tenemos la sobrecarga progresiva, igual, de vital importancia en el gimnasio, no se suele aplicar y es, como digo, de vital importancia para seguir creciendo, para progresar. A entender lo que es la sobrecarga progresiva, os pongo el ejemplo de un curl de bíceps. Si hacemos un curl de bíceps con 10 kilos, la primera semana sea un buen peso y seguramente llegamos a unas repeticiones de 10-12, por ejemplo, muy cerca al fallo, perfecto. Pasan 2 semanas y a las 2 semanas podemos hacer quizá 20 repeticiones. Y pasan 2 semanas más y con esos 10 kilos pues no notamos que trabajamos, tenemos que hacer muchísimas repeticiones. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí lo que hacemos es aumentar el peso y de esa forma bajamos otra vez a las repeticiones digamos más óptimas. Una vez que por ejemplo hacemos 10 repeticiones con ese peso, a la semana siguiente hacemos una repetición más. Pues esto es lo que entendemos por sobrecarga progresiva. Aquí, como habéis visto, hemos aumentado repeticiones y cuando esas repeticiones se han subido mucho, lo que hacemos es aumentar el peso. Tanto aumentar el peso como aumentar repeticiones es la sobrecarga. Pues lo que hacemos es añadir un estímulo nuevo al músculo para que siga creciendo. ¿Qué pasa si no damos este nuevo estímulo, un estímulo mayor? Que el músculo, le damos un estímulo, se adapta, crece. Le damos un estímulo, se adapta y crece. Si no se lo damos, lo que va a pasar es que le damos un estímulo, se adapta, crece, no le damos un estímulo, no se adapta y no crece, se queda aquí otra vez. Entonces esto es muy importante para seguir progresando. Frecuencia de entrenamiento, simplemente las veces que trabajamos un músculo a la semana. No a número de repeticiones, sino las veces que hacemos, digamos, en general un músculo. Normalmente va a estar entre 1, 2 y 3 y en un principiante va a ser muy recomendable que esté entre 2 y 3 veces a la semana. Pasamos a la programación. La programación no voy a decir nada por el hecho de que es algo más complicado y no creo que para intermedios,
para principiantes mejor dicho, nos sirva. Pasamos a los descansos, también muy importante. Los descansos voy a poner unos parámetros básicos, pero que creo que os pueden servir de ayuda. Y va a estar entre 1 minuto 30, 2 minutos, incluso hasta 3, y luego de 3 a 5 minutos, ¿vale? Usaremos estos cuando sea un ejercicio de más pura hipertrofia, con un ejercicio quizá a más de 10-12 repeticiones, podemos usar estos términos de descanso. Cuando sea un ejercicio a menos de 5 repeticiones o 6 si es de mucha carga, podemos utilizar un descanso de 3 a 5 minutos. Lo importante es que recuperemos lo necesario para hacer la siguiente serie con intensidad. Como digo, estos son unos parámetros y bueno, podéis usarlos y ver qué tal os van o aumentar o bajar tiempo. Así que tenéis esto por aquí. Métodos avanzados, lo mismo. Creo que al empezar un principiante no necesita conocer esto, es información de más y no les va a suponer nada. Y respecto al tiempo, casi que digo lo mismo, simplemente te diría, si eres principiante, que hagas la excéntrica, que hagas la bajada del peso de forma controlada y hagas la concéntrica o la subida con la máxima velocidad posible. Así que con esto tendríamos resumido todo el entrenamiento, sin antes decir un par de cosillas, ¿vale? Primero tenemos el cardio. El cardio, me preguntaréis, ¿es necesario? No es necesario. El cardio lo utilizaremos, por ejemplo, en definición, cuando tengamos que aumentar el gasto calórico. Si no, está bien hacerlo por una cuestión de salud cardiovascular, pero tampoco es necesario. Haciéndolo quizá 1 o 2 veces a la semana en volumen estaría súper bien. Y en definición lo que sea necesario para mantener este gasto calórico alto y así tener un déficit calórico. Y seguimos por aquí con la nutrición y primero vamos a explicar lo que es el balance energético, que bueno, ya lo sabéis, pero a lo mejor lo que no entendéis es la palabra. Y el balance energético, como he explicado antes, es tener un déficit, un superávit, es decir, consumir más calorías o menos calorías de nuestro gasto diario, ¿vale? Así que el balance energético puede ser por aquí positivo o puede ser negativo. Va a ser positivo, como os he enseñado antes, para un volumen y va a ser negativo para una definición. Pasamos a la adherencia, y igual que en el entrenamiento, es la capacidad que tenemos de seguir un superávit o un déficit, la capacidad que tenemos de seguir una dieta, la capacidad que tenemos de mantenerlo en el tiempo, básicamente. Después tenemos los 3 macronutrientes. Es muy importante estos 3, ¿vale? Y es necesario que los entendamos. Suelen estar resumidos como, por aquí, macros, ¿vale? Y muchas veces yo lo pongo en mis historias y pongo cuadrando macros. Mucha gente no sabe lo que significa, y cuadrar macros significa estos macronutrientes cuadrarlos en nuestro día, puesto que cada día necesitamos tener un número de proteínas, un número de hidratos y un número de grasas. Como digo, esto lo explicaré muchísimo mejor en vídeo de cómo hacer una dieta. Luego tenemos por aquí los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales que encontramos en los alimentos y bebidas y que bueno, suelen estar presentes en las verduras, frutas y demás, y por eso decimos que es tan importante comer verdura, comer fruta, por todo esto, por la cantidad de micronutrientes que nos aportan. Por otra parte tenemos la densidad calórica. La densidad calórica creo que es vital, sobre todo en definición, pero bueno, en volumen también. Y es la cantidad, digamos, de calorías que nos aporta un alimento por su saciedad. A lo que me refiero, por ejemplo, si comparamos el arroz y la patata, el arroz tiene cada 100 gramos unas 360 calorías. Las patatas, para llegar a este número de calorías, necesitamos 500 gramos. A esto me refiero que con las patatas podemos llenarnos mucho más, podemos estar mucho más saciados que, por ejemplo, con el arroz, manteniendo así el mismo número de calorías. ¿Qué pasa? Si estamos en definición, vamos a querer tener una mayor saciedad porque tenemos menos calorías que consumir, por tanto, quizá la patata será una mejor opción, y en cambio en volumen una menor densidad calórica porque tenemos que comer mucho más y quizá se nos complique, por tanto el arroz va a ser en este caso mejor opción. Luego vamos a pasar al número de comidas, tampoco es muy determinante, pero bueno, lo ideal sería incluir en todas las comidas proteína, quizás son 3, 4, 5 comidas, está perfecto. Y bueno, en todo lo dicho, en todas las comidas poner un poquito de proteína sería lo ideal. Luego pasamos al timing de comidas. El timing de comidas no va a suponer nada en un principiante, así que bueno, tampoco voy a explicar mucho. Come cuando coma tu familia, merienda con tu amigo, que no va a haber ningún problema.
Y pasamos por último a los suplementos. Los suplementos, como veis, están en la pirámide, por lo tanto tampoco nos van a suponer un gran cambio en nuestro físico o en nuestro rendimiento. Hay ciertos suplementos como la creatina, cafeína, que nos pueden ayudar más que otros. Así que bueno, si os suplementos, como digo, haré otro vídeo más centrándome en todos los suplementos, pero como resumen te diría que creatina y cafeína son los mejores que puedes tomar. Así que bueno, con esto he hecho un pequeño resumen de todo lo que necesitas saber de forma muy rápida. Como digo, en los siguientes vídeos iré explicando detalladamente cómo hacer tus dietas, qué ejercicios tienes que escoger, la técnica y bueno, un poquito lo que necesitas para empezar. Así que bueno, espero que os haya ayudado, que os haya servido y bueno, podéis seguir viendo esta pequeñita serie y nada, dejad un buen like, compartirlo con algún amigo que esté empezando. Tenéis mi Instagram también por aquí, donde subo un montón de infografías complementarias a esto que os van a ayudar también mucho. Subo mis entrenamientos, mi día a día y nada más. Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos. Adiós.